pueda contar, pero sobre todas las cosas que les pueda servir para modificar sus finanzas personales, ¿sí? Son pequeños secretos que hay que tener en cuenta para poder hacer rendir nuestros ingresos, ¿sí? Bueno, yo voy a comenzar pasando unas diapositivas del PowerPoint. Cada 3, 4 diapositivas voy a preguntar si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda o si quiere profundizar algún tema, levantan la manito y nosotros interrumpimos para escuchar las preguntas. El objetivo de la clase de hoy es controlar mejor nuestros gastos, cómo tenemos que hacer para usar bien la tarjeta, cuándo conviene pedir un crédito, cómo solucionar un problema cuando una deuda se transforma en impagable, ahorrar, ahorrar, aunque ganemos poco, la importancia de tener un propósito para poder ahorrar, dónde guardar los ahorros o qué hacer con los ahorros y finalmente cómo podemos organizar el mes a través de una aplicación o algún otro método simple. Bueno, ¿en qué se fue la plata? ¿Sí? Y acá hago una pregunta y levanten la mano varios o manden cualquier iconito de ahí abajo si es afirmativa la respuesta. ¿Alguna vez les pasó llegar a fin de mes y decir a dónde se me fue la plata? Bueno, calculo que a varios de los presentes les debe ocurrir de hacerse esa pregunta en forma reiterada. Acá Melvin Rodríguez, no sé si dice no comprobado o... Exactamente, hay gente levantando la mano. Bueno, lo importante de controlar nuestros gastos es que nos permite vivir tranquilo, ¿sí? Si nosotros controlamos la plata, vivimos tranquilos. Si nosotros no controlamos la plata, lo que ocurre es que la plata nos controla a nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Terminamos corriendo atrás del fin de mes y nos genera estrés. Les diría que es una fuente bastante importante de estrés el hecho de no poder manejar bien los, los dineros que uno produce a lo largo del mes. Primero vamos a hablar de lo que es el económico y el financiero. Eh, Económico es cuánto gano y cuánto gasto. Financiero es cuándo cobro lo que gano y cuándo pago lo que gasto, ¿sí? Son dos versiones de la misma instancia, son las dos caras de la misma moneda. En una empresa esto es mucho más fácil de verificarlo, porque generalmente uno factura y cobra a los 2 o 3 meses, uno hace compras y paga a los 2 o 3 meses. En las finanzas personales esto viene todo medio mezclado y es más difícil de comprenderlo. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo importa cuánto gano o cuánto gasto, sino en qué momento se hace efectivo ese cobro o en qué momento se hace efectivo ese pago. El cuánto es económico, el cuándo es lo financiero. Un ejemplo muy simple. Yo estoy sin trabajo, estoy mal económicamente, pero acabo de pedir un crédito y tengo 5 millones de pesos en el bolsillo. Bueno, financieramente estoy bien, económicamente estoy hecho un desastre. Al revés, tengo trabajo, gano 1,5 millones de pesos por mes, económicamente estoy bien, pero la empresa, como está mal, hace 2 meses que no me paga. ¿Qué quiere decir? Financieramente tengo un problema, aunque económicamente estoy bien. Si finalmente la empresa no me paga, por supuesto que ese problema financiero se transforma en un problema económico. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo ganar bien, pero si pago todo junto y cobro 5 días después, obviamente me va a estar faltando plata, o sea, me estoy consumiendo los ahorros. Usar mal la tarjeta genera un problema financiero que a la larga termina siendo un problema económico. Esto nos da paso a poder hablar sobre las tarjetas de crédito. Vamos a explicar lo que es una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es un préstamo a 30 días sin interés, ¿sí?
yo consumo hoy, lo que consumo hoy lo tengo que pagar dentro de 30 días. Eso indica que es un crédito. ¿Cuándo nos van a cobrar intereses? Cuando nosotros dejemos de pagar la tarjeta. ¿Por qué nos cobran intereses? El banco, cuando presta su dinero, no presta el dinero del banco, presta el dinero de ahorristas, de gente como nosotros, que podemos tener algún peso que nos sobre y lo podemos poner en el banco. Y el banco nos va a pagar un interés. ¿De dónde saca el banco ese interés para pagarnos nosotros? Del interés que le cobra a la gente que toma prestado un préstamo. En este caso, la tarjeta es un préstamo. ¿Cuándo nos va a cobrar el interés? Repito, cuando dejemos de pagarla. La tarjeta, bien usada, ayuda. Mal usada, es un desastre. Nos hunde, entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se utiliza la tarjeta. Y acá le tiro dos reglas de oro. La primera regla de oro es no solo pagar el mínimo cuando se usa la tarjeta. O sea, si uno usa la tarjeta y va a empezar a pagar el mínimo, es el peor negocio que pueden hacer en su vida. ¿Por qué? Porque la tarjeta te da un crédito por 30 días. Si uno deja de pagar, el crédito es durante mayor cantidad de tiempo. Y generalmente no estamos calificados para obtener ese préstamo. Ante la posibilidad de un riesgo, de un crédito no otorgado voluntariamente por el banco, lo que ocurre es que el banco tiene unas tasas de interés muy grandes para penalizar esa toma de crédito. ¿Qué quiere decir? Que en el mercado financiero el interés más grande es el de la tarjeta de crédito, seguido también por el interés que generan, por ejemplo, las financieras. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ahí está escribiendo Melvin preguntando si ese sería el plazo fijo. No, no. El plazo fijo es otra opción no de toma de crédito, sino de inversión, que la voy a explicar un poquito más adelante. Acá nosotros estamos hablando de tomar un préstamo. ¿A través de qué? De una tarjeta. La tarjeta que te dice, te presto durante 30 días. Si yo por algún motivo no pago, en vez de 30 días son 35, 40, 45, la tarjeta me penaliza porque para ellos es un préstamo riesgoso, ¿sí? Y ese riesgo es muy grande para el banco, por eso lo penaliza con un interés grande. La segunda regla de oro es la siguiente. Si lo que yo voy a comprar con la tarjeta no lo puedo pagar en una cuota, entonces no lo compro. Esa es la regla de oro. Luego lo pienso. O sea, no estoy diciendo que no compremos insumos o bienes en más de una cuota. Lo que estoy diciendo es que si uno se está metiendo en la compra de un bien o de un servicio y cuando veo el precio yo digo, en una cuota esto no lo podría pagar, quiere decir que amerita un análisis mayor. Entonces, generalmente cuando uno está con la tarjeta, en donde no ve que esté gastando plata y entra a un negocio y de golpe ve algo que le gusta o que necesita y piensa que esto no tiene costo y se manda a comprarlo, posiblemente se meta en algún problema en principio financiero. Entonces, regla de oro es, si no lo puedo pagar en una cuota, primer pensamiento que tenemos que tener es, no lo compro. Luego me voy a casa, lo charlo con mi pareja, lo charlo con mis hijos, lo charlo con mis padres, lo charlamos en familia y vemos si nos metemos en ese gasto. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que deberíamos pensar? ¿Qué es lo que deberíamos charlar en familia o qué es lo que debería consultar con la almohada si vamos a realizar una compra con tarjeta que implique gran cantidad de cuotas porque en una cuota no lo podría pagar? Bueno, lo que tenemos que pensar es que tendríamos que estar comprando bienes duraderos, ¿sí? O una compra que es esporádica. Que son bienes duraderos, son bienes que no se gastan en un solo consumo. ¿Qué quiere decir una compra esporádica? Bueno, es una compra que hice una vez al año y dentro de 2, 3 años no lo vuelvo a hacer. Ahora vamos a hablar de lo que son créditos y deudas. Un crédito es adelantar plata del futuro, ¿sí? Yo estoy viviendo hoy en noviembre, sé que en diciembre voy a cobrar una plata, en enero, en febrero, en marzo, en abril, si todo sigue bien, tengo unos dineros para cobrar contra
el trabajo que yo voy a realizar. Bueno, el banco que hace te adelanta esos ingresos futuros y te dice devolvémelos en cuota. Como vimos recién, eso tiene un costo que se llama interés. Los intereses son más altos en cuanto más riesgoso sea el crédito. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a una financiera y no me preguntan mucho por qué voy a pedir un crédito y no analizan mucho mis antecedentes, me van a dar el crédito. Seguramente va a ser un crédito muy caro. Si yo voy al sistema financiero oficial, voy a un banco, me piden el recibo de retiro, me piden la declaración jurada hecha por un contador, quiere decir que están haciendo una evaluación de cuál es el riesgo de otorgarme un crédito. Si me lo otorgan es porque no representa un riesgo para el banco. Por lo tanto, el crédito o el interés del crédito va a ser más barato, posiblemente el monto del crédito sea mayor y posiblemente la cantidad de cuotas que nos otorguen va a ser mayor. ¿Cuándo conviene entrar a un crédito? Esto es parecido a la tarjeta. Cuando vamos a comprar algún bien que es duradero en el tiempo, o sea que no se consume solo con un uso, o cuando tenemos alguna necesidad urgente e insalvable. Por ejemplo, para comprar una herramienta de trabajo, en nuestro caso puede ser una moto para trasladarnos. Si nosotros nos trasladamos en moto, dejamos de gastar en otro tipo por ejemplo, de pasajes de ómnibus. Llego antes al trabajo, puedo dedicarle mayor cantidad de horas al trabajo, le puedo dedicar mayor cantidad de horas al estudio. Entonces, claramente esa herramienta termina siendo una inversión. Para un carpintero, por ejemplo, sería comprar martillos, clavos, comprar una sierra, comprar una lijadora. Bueno, son cuestiones que le dan productividad, o sea, que le generan un mayor ingreso a futuro. Puede ser pagar la cuota de una capacitación. Bueno, voy a ir a la facultad, voy a pagar materiales para la facultad. Bueno, es un gasto hoy que yo sé que dentro de 3 o 4 años me va a generar un mayor ingreso. Otras cuestiones para las que se puede usar un crédito, algún problema de salud, si no tenemos un ahorro, claramente tomar un crédito es viable. Una mudanza que a veces requiere inversiones iniciales y si no me mudo y no tengo una vivienda digna o no tengo vivienda, claramente no soy productivo, no puedo trabajar. Y en la vivienda propiamente dicha, ¿sí? En refaccionar vivienda o en comprar vivienda. En un país de alta inflación como la Argentina, el crédito hipotecario desapareció hace muchísimos años. En la medida de que la inflación baje, el crédito hipotecario vuelve. Crédito hipotecario es, te prestan plata para comprar la vivienda queda hipotecada, no la podés vender, y si uno deja de pagar la cuota, el banco se queda con la casa. Por eso se llama crédito hipotecario. ¿Qué es lo bueno de esto? Que te pueden prestar $50.000, $60.000, $70.000 a 30 años de plazo, a tasas razonables, de forma tal que la cuota que uno pague por mes suele ser más barata que pagar un alquiler. Bueno, ese es el tipo de crédito que está empezando a aparecer en el país y es algo que ustedes seguramente en los próximos meses van a empezar a evaluar. ¿Para qué no conviene sacar un crédito? Para pagar la salida, para pagarse unas vacaciones, para comprar ropa, para darse gustito, ¿sí? Para ese tipo de cuestiones no conviene sacar un crédito, ¿sí? Conviene sacar un crédito cuando uno va a generar un ahorro importante con el bien que compra o cuando uno va a generar mayores ingresos con el bien que compra. ¿Cómo funciona el crédito, el no pago del crédito? Al 30 días, los 30 días de no pagar la cuota, de no pagar la tarjeta, el banco nos empieza a llamar, nos empiezan a mandar los mails y nos empiezan a llegar los mensajes de WhatsApp. A los 90 días, si nosotros no fuimos al banco y no solucionamos el problema, nos meten en el veraz y nos arruinan la calificación. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de que uno incumple severamente un crédito con el banco o con alguna institución financiera, nos meten en un registro que nos impide a futuro tomar nuevos créditos, ¿sí? En una economía capitalista como la nuestra, el crédito es, como dije hoy, el adelanto de ingresos futuros. Entonces, con el adelanto de esos ingresos futuros, nos debería permitir crecer. A una empresa
le permite hacer inversiones y crecer claramente. A las personas que nos permite, bueno, comprarnos la moto, comprarnos el auto, comprarnos la casa, ¿sí? Comprar las herramientas de trabajo. Por eso es muy importante resguardar la calificación financiera. ¿Cómo soluciono una deuda impagable? Supongamos que tomamos un crédito que no correspondía y nos metimos en problemas, usamos la tarjeta en forma inadecuada, como no correspondía. Bueno, hoy estamos metidos en problemas. Lo peor que podemos hacer es escondernos, ¿sí? Dejar de atender el teléfono. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ahí preguntan, Sí, ¿acaso no estamos todos en el veraz? Esa es la primera. sí. No, no estamos todos en el veraz. Cuando uno tiene una buena calificación y le preguntan al verazo, le preguntan al sistema financiero, te dice, esta persona está en situación 1, quiere decir que es correcta, o está en situación verde, que quiere decir que es correcta. Cuando uno habla de te meten en el veraz, es cuando se arruina nuestra calificación. Cuando le preguntan al veraz y te dicen, esta persona tiene impaga tales deudas, tales deudas, con 3 meses de atraso o con un juicio iniciado, uno le llama, digamos, en la jerga coloquial, entrar al veraz, cuando la calificación individual o de la empresa se arruina. El veraz es una empresa privada que, que genera calificación financiera. Hay muchísimas otras empresas y además está el mismo Banco Central y los mismos bancos que comparten esta información. Si eso respondió la pregunta, sigo contando un poquito cómo arreglamos. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? Hay otra pregunta. Dice Melvin, ¿Lince da crédito para los asociados y cuáles serían los requisitos? Bueno, Lince no da crédito para los asociados, lo que da son subsidios, ayudas asistenciales para cuestiones muy particulares. ¿Qué problemas? Bueno, algún problema de salud, hubo una inundación y se afectó la vivienda, vino una tormenta y se voló el techo. Bueno, Lince en ese caso da una ayuda asistencial. Ahora, Lince no es un banco, no es una organización crediticia, por lo tanto, la cantidad de fondos que puede prestar es muy limitada en cuanto al monto, en cuanto a la cantidad de cuotas y a la cantidad de personas que puede ayudar. El sistema financiero está preparado para prestar, es un negocio. Y vuelvo a repetir, el sistema financiero, ¿qué hace? Toma el dinero a todos aquellos que algo les está sobrando y que quieren cobrar intereses, entonces lo ponen en el banco, o los ponen en una financiera, o los ponen en una billetera virtual para ahorrar, y ese banco, esa financiera o esa billetera virtual presta ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que suelen tener grandes sumas de dinero para prestar, ¿sí? A diferencia del INSEE, que no es una institución financiera. ¿Respondida la pregunta? Si quieren igual pueden activarse los micrófonos también. Está buenísimo que lo manden por chat, pero si quieren ir activándose los micrófonos, hacer preguntas, interrumpir, no hay problema, mejor para nosotros. Exactamente. Bueno, continuamos. ¿Cómo solucionamos un problema de deuda impaga? ¿Hicimos todo mal o nos salió todo mal? Las previsiones, los planes no se cumplieron, tenemos un problema, nos están empezando a mandar mails, llamar por teléfono y mandar WhatsApp. No nos escondamos. No sirve absolutamente de nada, ¿sí? Lo segundo que tengo que hacer es dar la cara, es ir al banco, es ir a la financiera, sentarme con el empleado que maneja el área y contarle el problema. Decirle, mira, mi plan fue este, me quedé sin trabajo, me disminuyeron los ingresos, perdí un cliente, tengo un cliente que no me paga, puse un negocio y me fue mal, sé que tengo una deuda con el banco, quiero solucionar el problema. Estoy acá porque vengo a dar la cara y porque quiero que ustedes puedan percibir lo que yo estoy debiendo. Pero claramente no puedo pagar la cuota que pactamos. Les pido si me pueden dar una solución. Y ahí es donde internamente ustedes tienen que saber que están planteando un negocio. No se lo van a decir con estas palabras al banco, pero básicamente es lo siguiente. Si ustedes no le pagan al banco, el banco te pone una mala calificación en el sistema financiero
ustedes no les van a pagar más, y si no le pagan más, eso es una pérdida para el banco. Esa pérdida, ¿cómo la suple el banco? Aumentando los intereses al resto de las personas que sí pagan. Entonces, al banco le conviene que uno, de una forma u otra, pague. El banco lo último que hace es mandarnos al veraz y sacarnos del sistema financiero. Entonces, para el banco es un negocio que nosotros vayamos, que querramos pagar el crédito, que querramos pagar las cuotas, lo que le vamos a pedir es una quita de los intereses, que nos pateen las cuotas, que nos den mayor cantidad de cuotas y que nos bajen el valor de la cuota, ¿sí? De forma tal que ese crédito que era impagable se vuelva pagable. Pero les repito, no nos tenemos que esconder, tenemos que dar la cara, tenemos que ir a contar nuestros problemas y mentalmente nos tenemos que posicionar como en una situación de negociar, ¿sí? Por supuesto, uno no puede ir en forma altanera y decirle al banco, porque si yo no te pago, vos perdés. Pues claramente se te cierran las puertas, ¿sí? Pero mentalmente uno tiene que estar ubicado en que el banco claramente prefiere refinanciarte la deuda para que uno no se transforme en incobrable. ¿Cómo evitamos tener deudas malas? Bueno, uno de los puntos ya los dijimos, no pagar el mínimo de la tarjeta, ¿sí? Si uno empieza a pagar el mínimo de la tarjeta, ya aprendimos que nos metemos en problemas en muy poquito tiempo. Segundo, evitar las aplicaciones de créditos rápidos o las financieras. ¿Por qué? Porque a diferencia de una institución financiera oficial, no hacen grandes análisis del nivel de riesgo que implica cada uno de nosotros. Y eso lo suplen como aumentando la tasa de interés. Entonces, cuando la tasa de interés es el 30% anual, una financiera te puede cobrar un 60% anual. Una APP de créditos te puede cobrar el 70% anual y deberle a la tarjeta de crédito te pueden cobrar un 80% anual. ¿Qué son estos valores anuales que estoy tirando? Es la tasa de interés. Los bancos, cualquier institución financiera, mide el interés en tasa anual. Para que tengan una idea, la inflación del año va a ser del 30% anual. Hoy los bancos están prestando al 37% anual. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ingresos van a ir aumentando a un ritmo de 30% anual y los intereses van a aumentar a un ritmo de 37%. Ese diferencial de 7 es la ganancia del banco. Si en vez de tomarla con un banco, lo hacemos por ahí con la tarjeta, en vez del 37 es el 82% anual. Veamos lo que significa 82% anual. Si yo tomé un crédito de 100 pesos, a fin de año voy a estar debiendo 182 pesos, ¿sí? Si la tasa es del 50%, si yo tomo un crédito de 100 pesos, a fin de año voy a estar debiendo 150 pesos, ¿sí? Si yo tomo un crédito a 37% anual, si yo estoy debiendo 100 pesos, a fin de año voy a estar debiendo 137 pesos. ¿Se entiende? Si el interés es del 100%, quiere decir que en un año voy a estar debiendo el doble. Bueno, hace 4 o 5 meses las tasas estuvieron al 100%, ¿sí? Hubo una cuestión política que hizo que las tasas se dispararan. Bueno, no tenía sentido tomar créditos en ese momento. Quien tomó un crédito en ese momento a una tasa del 100%, en un año está debiendo el doble. En 2 meses la tasa bajó el 37%. Entonces es muy importante cuando uno se va a meter en un crédito, además de verificar la cantidad de cuotas que nos dan y cuál es el monto que nos van a prestar, es cuál es ese interés que nos van a cobrar, que se mide en tasa nominal anual, TNA se llama, ¿sí? Eviten las aplicaciones de crédito, eviten las financieras, porque suelen tener intereses muy altos. Vayan al banco, recurran al banco, es más burocrático, es un poco más lento, pero claramente van a obtener un crédito mucho mejor. Otro punto, poner los servicios en débito automático. Hoy los servicios, la electricidad, el gas y los impuestos inmobiliarios de las casas son impuestos caros. Si uno los deja de pagar, a los 3, 4, 5 meses te cortan la luz, te cortan el gas. Cuando uno quiere ir a pagar, los montos que se están adeudando son muchos y uno termina
endeudándose mal para poder mantener la luz y el gas. Lo mejor que pueden hacer es pónganlos en débito automático, ese dinero está bien gastado. Y por último, algo que ya habíamos hablado, no financiar gastos que impliquen bienes que desaparezcan. ¿Sí? O sea, traten de tomar un crédito o de financiar algo de un bien que dure en el tiempo. Algunas reglas simples para poder ahorrar. O sea, ahora ya dejamos de hablar cómo hacer para no endeudarse, ahora vamos a empezar a hablar de cómo tenemos que hacer para ahorrar. El primer punto, no se ahorra lo que sobra, ¿sí? No es que yo cobro, voy pagando y a fin de mes lo que me sobró lo ahorro. Lo que va a terminar pasando es que nos vamos a terminar gastando todo. Lo que tenemos que hacer es ahorrar primero. Entonces, ni bien cobro, separo un puchito para ahorro. Entonces, uno puede establecer una determinada cantidad de reglas. Entonces, por ejemplo, hay una regla que dice 70, 10, 20. 70 para cubrir necesidades, un 10% para darnos gustitos con la familia, un 20% para ahorros. Para alguien que ya tiene la dinámica del ahorro, por esto esta estructura es más simple. Para una persona que todavía no tiene la, la dinámica de ahorrar, por ahí empezar con un 20% es demasiado. Entonces, impónganse su propia regla. Bueno, 80% para necesidades, 15% para gustos, 5% para ahorro. Ah, ¿no me da esta matriz? Bueno, 90% para necesidades, 8% para darme gusto, un 2% de ahorro. El tema es empezar, aunque sea con un 1% mensual, es empezar a realizar un ahorro. Vuelvo a repetir, el ahorro se separa al momento de cobrar. Y acá todos deben estar pensando, bueno, claro, sí, si uno gana más, claramente es mucho más fácil ahorrar. Bueno, les voy a dar una mala noticia, ¿sí? Mientras más gano, más gasto, ¿sí? Mientras más gano, más gasto. Pero ¿cómo es eso? Bueno, fíjense si a ustedes no les ha pasado de que por ahí han tenido algún aumento que no pensaron que iban a tener, se ponen contentos, ¿sí? ¿Saben cuánto dura esa alegría? Y esto es estadística a nivel internacional, 28 días. 28 días es la alegría que dura haber cobrado un poco más. ¿Por qué? Porque generalmente uno cobra un poco más y automáticamente se mete en un costo fijo, en un gasto fijo, que implica que al mes siguiente ese más que yo cobraba ahora forma parte de un gasto obligatorio que yo tengo que pagar todos los meses. Y esto pasa con la persona que cobra 500.000 pesos, con la que cobra 10 millones de pesos, 20 millones de pesos por mes, que hay gente que cobra eso. Si las personas no tienen un método de ahorro, claramente todo lo que ganan se lo terminan gastando. ¿Y se suben a dónde? A la rueda del hámster, ¿sí? La ruedita del ratoncito que está constantemente corriendo dentro de un círculo. Tengan en cuenta que la economía capitalista, que es la economía en la que vivimos, además es una economía del consumo, ¿sí? En donde todas las empresas y todas aquellas organizaciones que generan bienes o servicios están queriendo que les compren. Entonces, están constantemente generando publicidades diciendo, esto lo necesitas, esto lo necesitas, esto lo necesitas. Uno entra en esa vorágine, realmente cree que lo necesita y se mete a comprar bienes o servicios que por ahí no necesita. Entonces, es muy fácil que uno gane más y automáticamente pasa a gastar más. Importante, no importa lo que uno gane, mucho o poco, hay que ahorrar, ni bien uno cobra. Arranquen por el 1%. Sé que es difícil, arranquen por el 1%, van a ver que dentro de un año posiblemente estén ahorrando un 10, un 15% de los ingresos personales. ¿Qué es importante además de para ahorrar, tener esta regla? Es tener un propósito, ¿sí? Tener un objetivo. Claramente es mucho más fácil ahorrar cuando uno tiene un objetivo. Che, quiero cambiar tal bien, quiero comprarme una moto, quiero remodelar la casa, ¿no? Digo, cuando uno se pone esos objetivos, nace, nace la expectativa o nace esa necesidad
de ahorrar en una forma mucho más fácil que si uno no tiene propósitos. Esos propósitos pueden ser de corto plazo, de mediano o de largo plazo. Si uno piensa en comprar una casa, claramente el propósito es de mucho más largo plazo y requiere mucho más planificación. Si uno dice, bueno, necesito comprar un televisor, y bueno, uno sabe que por ahí necesita menos tiempo para generar ese ahorro. Pero bueno, es importante tener método y tratar de tener un propósito. ¿Dónde guardar esos ahorros? Y ahora vamos a contestar esa pregunta que hizo uno de los participantes, que era un plazo fijo. Bueno, hay infinidad de lugares en donde uno puede guardar los ahorros. Los más comunes es el plazo fijo, comprar dólares, los fondos comunes de inversión o bonos y acciones, ¿sí? Y vamos a ver un poquitito por arriba qué es cada uno de esos, simplemente para que tengan una idea. Acá hay que tener presente lo siguiente: mientras más riesgosa es la inversión, más dinero nos van a pagar. Mientras menos riesgosa es la inversión, mientras, discúlpenme, mientras más riesgosa, más nos pagan, mientras menos riesgosa es, menos interés nos pagan. Es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Si yo voy y califico en un banco y para el banco yo no represento un riesgo, me van a dar un buen crédito a una tasa muy baja. Si yo voy a una financiera o voy a una aplicación de créditos, como no me hacen un trabajo de calificación, me van a considerar que soy riesgoso, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Me van a cobrar mayor cantidad de intereses. Bueno, a la inversa, cuando nosotros invertimos ocurre lo mismo. Un plazo fijo, ¿qué es? Yo voy a un banco, pongo mis ahorros y digo, voy a inmovilizar esta plata por un año, por 6 meses, por un mes. Es un sistema muy seguro. Es muy difícil que un banco no devuelva un plazo fijo. ¿Ocurrió en la Argentina? Sí, ocurrió en la Argentina en la década de los 90, cuando tuvimos una serie de problemas económicos y el Estado incautó los plazos fijos. Bueno, gran parte de los problemas que hoy tienen los bancos para captar fondos son esa, me quemé con leche, hoy veo una vaca y lloro. Entonces, eh, salvando ese caso, el plazo fijo es muy seguro. Por supuesto que rinde menor cantidad de interés. Ese interés generalmente no llega a cubrir el costo de la inflación. Pero bueno, entre tener la plata en el bolsillo, o tenerla en la cuenta, en la cuenta sueldo, o ponerla en un plazo fijo, pongan en un plazo fijo, por lo menos algo de interés les va a dar. Hay otra inversión a la que ha recurrido mucha gente, que es el dólar, ¿sí? ¿El dólar qué logra? Protege contra la inflación nacional. O sea, cuando en nuestro país hay inflación, la gente compra dólares para poder ahorrar en el largo plazo. Es una forma de protegerse de la inflación. ¿Por qué se protege de la inflación? Porque el dólar es un bien más. Yo compro un sachet de leche, compro una botella de agua, compro un libro o compro un dólar. Son todos bienes de la economía. El dólar es el bien que, por ser muy líquido, es el que más rápidamente aumenta el precio. Pero atrás del dólar viene el aumento del resto de los bienes. Acá hay una pregunta. Hay una pregunta que dice, ¿cuántos tipos de plazo fijo hay y cuál sería el mejor para ahora? Bueno, hoy generalmente los plazos fijos se clasifican en principio por el tiempo en que uno va a colocarlos, ¿no? Plazos fijos a un mes, plazos fijos a 6 meses, plazos fijos a un año. Esa es la principal clasificación de los plazos fijos. Después hay bancos que te dicen, bueno, poné el dinero en el banco y yo te pago intereses por UVA. UVA es una medida que te dice, de lo que dé la inflación, yo te pago un poquitito más, ¿sí? Básicamente esa es la gran diferenciación de los plazos fijos. ¿Cuánto está pagando hoy un plazo fijo? Y 20 y pico por ciento, o sea, están pagando menos que la inflación. Pero bueno, estas son cuestiones, si uno se mete en las páginas de los bancos o van a los bancos le dan las diferentes versiones de los plazos fijos, ¿sí? Yendo al tema dólar, esto es importante entenderlo, cuando uno compra dólares,
no está haciendo una inversión. En realidad lo que está haciendo es protegerse de la inflación del país. De lo que no se protege es de la inflación de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que emite los dólares y también tiene inflación mucho menor que la inflación nacional. Si uno compró $10.000 hace 10 años, claramente va a comprar mucho menos bienes que hace 10 años. ¿Se entiende? ¿Por qué? Uno dice, ojo, yo antes tenía $10.000, les invento, eran igual que a 10.000 pesos, hoy $10.000 son una torta de miles de pesos, uno cree que tiene más, pero si uno va contra bienes que se cotizan en dólares, claramente va a comprar menor cantidad de bienes. Si hace 10 años con $10.000 yo compraba un auto, hoy con $10.000 posiblemente no pueda comprar el mismo auto. ¿Se entiende? Entonces, el dólar es un bien muy accesible para cubrirse de la inflación del país, pero no sirve para cubrirse de otro tipo de inflación. En la medida de que la inflación del país va bajando, ir al dólar cada vez es menos interesante. Y siempre digo, quien compra dólares, en definitiva, está teniendo un hielo guardado en el placar, ¿sí? De a poquitito ese hielo se va derritiendo. Y mientras más tiempo tenga, ese dólar, aunque no parezca, va a ir valiendo menos. ¿Cuánto menos? Y la inflación de Estados Unidos suele ser un 4% anual. Quiere decir que contra los bienes que uno pueda comprar, todos los años se devalúa un 4% el dólar. El año pasado, Estados Unidos tuvo un 9% de inflación anual. Así que quien tuvo dólares perdió un 9%. Lo que pasa es que en nuestra economía, relacionada con los pesos, diera la impresión de que uno apostando al dólar gana. Claramente uno no gana. Otro sistema mucho mejor es el de los fondos comunes de inversión. Es parecido a los plazos fijos, nada más que cuando uno pone el dinero en el plazo fijo, si uno lo puso durante 6 meses, hasta dentro de 6 meses no lo puede sacar. Los fondos de común de inversión, ¿qué son? Uno pone el dinero en el banco, esto se hace a través de las páginas de cada uno de los bancos, uno pone el dinero a disposición del banco, uno dice, bueno, lo quiero poner en el fondo FIMA, lo quiero poner en el fondo 432, lo quiero poner en el... Bueno, cada banco tiene su propio fondo de inversión. El banco, ¿qué es lo que hace con ese dinero que recauda? Puede comprar bonos, puede comprar acciones, puede generar plazos fijos en otras entidades. Lo bueno de esto es que genera un poco más de interés que el plazo fijo y además es mucho más fácil rescatarlo, es más líquido. En vez de esperar un mes, digo, lo quiero rescatar, lo rescato hoy. Rescatar quiere decir recuperar esa plata que uno puso en el fondo. Si hay algunos fondos que rinden un poco más, entonces por ahí necesito 48 horas para poder recaudarlo, recuperarlo. Por supuesto que un fondo de inversión es un poco más riesgoso que un plazo fijo. No va a ocurrir que no te devuelvan el dinero. Lo que puede pasar es que te hayan dicho, nosotros creemos que te vamos a dar un 40% anual y bueno, por ahí al banco no les salió el negocio y en vez de un 40 te devuelve un 20% anual, ¿sí? Pero en general no ocurre y uno con los fondos de inversión gana más que en un plazo fijo y gana muchísimo más que con el dólar. Excepto que el dólar justo tenga un momento devaluatorio, ¿sí? Pero si uno cree que el dólar se va a mantener en el tiempo, no tiene sentido ir al dólar, conviene ir a un fondo de inversión. Si uno empieza a ver que el dólar está por mover, si hay incertidumbre, bueno, uno podría salir del fondo de inversión y comprar dólares para cubrirse de esa posible devaluación. No me pregunten cómo va a estar el dólar y cuándo va a haber una devaluación, porque si lo supiese y lo pudiera contar, seguramente sería rico. Así que no es algo que en este país se pueda entender mucho. Y ahora vamos a hablar de... Juan, acá hay Sí, dos preguntas, dos comentarios en escucho, realidad. sí, Alejandra Barrios pone, es que ahora el plazo fijo está muy bajo, eso es lo que hace conveniente al fondo común de inversión. exactamente. Sí. El fondo, el plazo fijo, ¿por qué es bajo? Porque te prometen un interés. Te dicen, nosotros te vamos a dar el 25% anual. Pase lo que pase, a vos te van a dar el 25% anual. Mientras
que el fondo de inversión te dice, che, tenemos la expectativa de pagarte, te invento el número ahora, un 35% anual. Bueno, puede ser que ocurra, como puede ser que no ocurra. También podría ser que el banco haya hecho inversiones malísimas y que no te pueda ni siquiera devolver el fondo de inversión, entonces perdiste todo. Eso hace que haya un poco más de riesgo, por eso te pagan un poco más. Entre nosotros no hay tanto riesgo, ¿sí? Los plazos fijos están asegurados por el Estado, el fondo de inversión no está asegurado por el Estado. Eso hace que el fondo de inversión pague un poco más. ¿Otra pregunta? Sí, Osvaldo puso, ¿el fondo común de inversión es seguro o es más parecido a un casino? Dado la volatilidad de los mercados financieros, puede ser más seguro y dar más que el plazo fijo, pero también ante un caos financiero como el efecto tequila de los años 90, puede dejarte sin nada. Exactamente, exactamente. Tiene un mayor riesgo, ¿sí? Hoy, si nosotros decimos que el plazo fijo tiene un 3% de riesgo que un banco no te lo devuelva, el fondo de inversión puede tener un 5% de probabilidades que no te lo devuelva, ¿sí? Si la economía está mucho más complicada, el país entra en cesación de pagos, que no es algo que esté por ocurrir, claramente la economía se complica y todo esto se vuelve más riesgoso. Pero bueno, hoy es un método bastante seguro donde invertir y donde ganar un poquito más de plata que en un plazo fijo o que metiéndose en el dólar, ¿sí? Ahora, esto no quita que el 31 de diciembre el dólar pase de 1.450 a 2.000 y todo, este me dijo que no invirtiera en dólares. Bueno, esas son las cuestiones que uno no puede saber y no puede anticiparse. Es muy difícil, pero bueno, hay que estar atento. Yo puedo tener el dinero en un fondo de inversión. Si empiezo a olfatear que algo raro va a pasar, bueno, lo saco y compro dólares, ¿sí? Bueno, yendo a acciones y bonos, estas son inversiones un poco más riesgosas, son inversiones que hay que hacer a mucho más largo plazo, pero claramente son muchísimo, pero muchísimo más rentables. ¿Qué son las acciones y qué son los bonos? Las acciones, hay empresas que cotizan en la bolsa, ¿sí? Son empresas que en vez de ir a pedirle plata a los bancos, le piden plata a la población. Entonces tienen determinadas características, no cualquier empresa puede ir a la bolsa, tiene que cumplir muchísimas cantidades de regulaciones, tiene que tener muchísimas calificaciones para poder entrar a la bolsa, y uno lo que hace a través de comprar una acción es comprar un pedacito de la empresa. Cuando esa empresa a fin de año presente balance y ese balance de ganancia, nos van a dar parte de la ganancia de la empresa en función de la cantidad de acciones que hayamos comprado. Sí, hay una pregunta. No, hay un comentario de Ethel que dice, hay que tener la constancia de revisar las cuentas a diario. Exactamente. Sí, y hay que leer mucho el diario y hay que leer diarios especializados y hay que meterse en internet y hay que averiguar y hay que meterse en la inteligencia artificial y preguntar y bueno, claramente uno no se puede meter en todo esto si no tiene algún tipo de conocimiento, pero bueno, no es conocimiento difícil de obtener. Entonces, ¿qué son las acciones? Con un poco de plata compro una parte de la empresa, cuando a esa empresa le va bien, recibo parte de las ganancias de la empresa. Si a la empresa le va mal, no me pagan dividendos. Sí, otra pregunta. Sí, acá Nicolás pregunta, ¿qué conviene más? ¿Suscribirse a un fondo de dólares o en pesos? Bueno, un fondo en dólares es mucho más seguro si va a haber devaluación. Si uno dice, che, yo creo que en diciembre va a haber devaluación, pero no quiero comprar dólares porque se me derriten en el cajón, entonces lo voy a poner en un fondo de inversión, uno puede meterlo en un fondo de inversión de dólares. Lo que va a pasar es que te van a dar una menor cantidad de intereses que si te metes uno en pesos. Si finalmente hubo una devaluación, ganaste, porque tu dólar te protegió mejor con respecto a la inflación del país. Si finalmente no hubo ninguna devaluación, quien se metió en un fondo de inversión en pesos terminó ganando un poco más, ¿sí? Porque el dólar, la inversión en dólares, paga un poco menos, y bueno, porque estar pagado en dólares es más seguro que estar parado en pesos. Por lo menos es lo que ocurre hoy. Posiblemente el año que viene, dentro de 2 años, si
si la economía del país sigue cambiando, bueno, no será tan riesgoso estar en peso como estarlo en dólares. Acá Melvin pregunta, que comenta que la criptomoneda está de moda y pregunta si es buena o mala como método de ahorro, si sirve. Bueno, es un tema muy especial. No lo puse acá porque yo considero que las criptomonedas es una timba, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno invierte en dólar, el dólar depende de la situación de Estados Unidos y de lo que haga Estados Unidos como país, y convengamos que es un país serio. Si uno se mete en un plazo fijo, todo está de acuerdo a las inversiones que haga el banco, que uno las puede ir conociendo y además están altamente regulados. El banco no puede hacer cualquier tipo de inversión con el dinero que recibe. Si uno compra acciones o compra bonos, está en función de lo que hagan las empresas en el caso de las acciones o de lo que haga un país en caso de bonos. En la Argentina, tener bonos, hay épocas en donde ha sido mucho más riesgoso. Hoy el país está más tranquilo y se está empezando a volver interesante para las inversiones. ¿Pero qué quiere decir? Que si yo invierto en bonos argentinos, yo puedo ver cómo le está yendo a la Argentina. Yo puedo ver las políticas que está tomando el gobierno argentino y en función de eso retroalimentar mis conocimientos y decir, bueno, me salgo de la inversión o sigo en la inversión. Las criptomonedas no tienen nada atrás. Lo único que tienen atrás es la confianza de gente que cree que en algún momento las criptomonedas van a subir, ¿sí? No hay atrás producto. Un país genera bonos y esos bonos van contra la producción global que tuvo el país. O sea, todos los argentinos trabajando generamos bienes y servicios. Esos bienes y servicios tienen un valor en el mercado y ese valor genera impuestos y esos impuestos permiten pagar los bonos. ¿Se entiende? Bueno, atrás de las criptomonedas no hay nada de esto. Entonces, son inversiones de muy alto riesgo, ¿sí? Es como ir al hipódromo o a la ruleta y apostar. Puedes ganar muchísimo o puede ser un desastre. En general, las personas que saben de economía, los grandes economistas, no le dicen a la gente, metete en criptomonedas, ¿sí? Y bueno, y si alguien lo quiere hacer, hágalo, pero no es algo que yo recomiendo. En este momento hay un boom de las cripto, hay como un globo que se va construyendo, hay muchos youtubers que se hacen ricos contándote cómo tenés que invertir en criptos, y en realidad es una bola que se va armando. El día que la bola se pinche, ¿sí? Se quedan todos sin los ahorros. Pero bueno, digo, cada uno tiene su nivel de tolerancia al riesgo. Hay gente que le gusta mucho el riesgo y bueno, que lo haga, sepa nada más que es riesgoso, posiblemente pueda ganar mucha plata, pero posiblemente también pueda perder mucho, ¿sí? Volviendo a las acciones y bonos, ¿continúo con eso o hay alguna otra pregunta? No, por ahora no, hay otra. Bueno, las acciones, repito, es comprar partecita de una empresa, los bonos es comprar un pedacito del Estado, ¿sí? El bono que hago, le presto plata a un gobierno y el gobierno me va a pagar un interés y me asegura que dentro de tantos años me devuelve esa riqueza que yo puse en juego. Sí, otra pregunta. Ahora sí, justo. Agustín pregunta. Buenos días. ¿Cómo ves un futuro con el dólar y cómo ves un futuro con el peso argentino? Bueno, si querés eso lo podemos charlar un poquito al final porque es un tema que me gusta, pero si hablamos de eso, por ahí nos vamos largo y no, nos vamos fuera de tiempo. Así que si te parece, ¿cómo se llama, Nicolás? Agustín. Agustín, Sí. si te parece, Agustín, terminamos en 10, 15 minutos y podemos charlar un poquito de ese tema. Bueno, los bonos, ¿qué son? Los bonos es deuda que emiten los estados. Las acciones son deudas que emiten las empresas. Los bonos, deudas que emiten los estados. ¿Sí? Por ejemplo, quien compró un bono un mes antes de que Milei ganara las elecciones en la que se transformó en presidente, le ganó cerca del 70-80%. O sea, si pusiste 100 pesos, en 6-7 meses le ganaste 70-80 pesos. ¿Por qué? Porque los bonos estaban muy castigados cuando llegó Milei,
el mercado entendió que iba a hacer las modificaciones que necesitaba la economía y dijeron, si invertimos en bonos argentinos, vamos a ganar. ¿Qué es lo que ocurre con las acciones y los bonos? Que te pagan los bonos un interés, porque lo paga el Estado, las acciones que te pagan te dan dividendos, parte de la ganancia de la empresa, y si de golpe uno compró bonos y resulta que el país empieza a andar mucho mejor, hay mucha más gente que quiere invertir bonos, salen todos a comprar bonos y el bono sube precio. ¿Sí? Entonces, además de que me paguen un interés, ahora el bono sube más, vale más. Entonces, si yo vendo el bono, gané plata. Lo mismo una acción. Yo compro una acción con el interés de que me vayan pagando parte de los dividendos que paga esa empresa, parte de los resultados de la empresa. Si esa empresa de golpe empieza a funcionar bien, mucha gente quiere a comprar las acciones para ganar con esa empresa, las acciones suben. Quiere decir que si yo vendo la acción en ese momento, puedo ganar dinero. Un ejemplo de bonos lo dije recién con la Argentina. Quien se metió con bonos antes de Milei, hoy ganó muchísima plata. Quien se metió con bonos en otro momento de la Argentina, en la época del 2001, hubo países que compraban bonos de la Argentina, bueno, todos esos países perdieron. Hay Hay una una pregunta y pregunta y después después voy a voy a hablar hablar de de acciones, acciones y voy a voy a poner poner a a YPF, YPF, dijimos. dijimos. Sí, Sí, acá Melvin pregunta como los bonos o acciones de YPF. Exactamente. exactamente. Sí. Sí. YPF no emite bonos. YPF emite acciones u obligaciones negociables. ¿Las acciones qué es? Te dicen, vos dame dinero, yo te doy una partecita de la empresa y te voy a ir pagando en función de si la empresa gana o no gana. Si uno le compra una obligación negociable a YPF o a cualquier otra empresa que las emita, en realidad, ¿qué te está diciendo? Yo no te estoy vendiendo una parte de la empresa, yo estoy tomando una deuda con vos. ¿Qué voy a hacer? Te voy a pagar un interés y se compromete a pagarte ese interés. Quiere decir que una obligación negociable es un poco más segura que una acción. ¿Sí? Ahora, te pongo de ejemplo. YPF tiene un nuevo presidente que se llama Marín. Es un tipo, es un crack en lo que hace en la industria del petróleo. Armó un plan para YPF de retransformar a YPF y que YPF pueda conseguir inversiones desde el mundo para que YPF en 4 años cuadruplique su producción. Esto va a hacer que, por ejemplo, que YPF en el año 31, ¿sí? 2024, en el 2031, YPF va a estar vendiendo 4 veces más de lo que vende hoy. Eso implica 30.000 millones de dólares por año. Para que ustedes se den una idea, el campo argentino, que es el grupo de empresas que más produce en el país, genera 30.000 millones de dólares por año. Siempre y cuando no tenga una sequía, no tenga una plaga, no tenga granizo, no tenga una inundación. Bueno, YPF va a generar en 4 años lo mismo que genera el campo argentino sin problemas climáticos, o sea, va a producir siempre. Claramente, quien hoy compre acciones de YPF, dentro de 4 años va a estar posicionado con un bien muchísimo más rentable de lo que es hoy. ¿Esto qué implica? Uno tiene que hacer inversiones de riesgo y a largo plazo. ¿Sí? Uno no compra una acción o un bono para ganar mañana, para venderlo mañana. ¿Lo puedo vender mañana? Sí. Lo ideal es mantenerlo en el tiempo. Mucha gente compró acciones hace 2 o 3 meses, 4 meses. Hubo una guerra comercial o inició la guerra comercial entre Trump y el presidente chino y las acciones se derrumbaron. O sea, quien compró acciones, entre ellas YPF, de golpe vio que su capital mermaba. Pero en 2 o 3 meses se recuperó. YPF acaba de conseguir un préstamo muy importante para hacer la inversión más importante en la Argentina en los últimos 100 años, ¿sí? Que es la posibilidad de que Argentina pueda empezar a producir gas licuado para exportárselo al mundo. Entonces, si uno compra acciones de YPF, claramente dentro de 4 años va a tener una acción que debería valer muchísimo más y que va a pagar ganancias en forma mucho más interesante que si yo estoy poniendo en un plazo fijo, si estoy yendo a un fondo de inversión o si estoy comprando dólares, por ejemplo. ¿Hay riesgo? Por supuesto que hay riesgo, por eso
las ganancias pueden ser mayores, pero es mucho menos riesgoso que ir a una criptomoneda, ¿sí? Ahora, repito, para hacer esto no se pueden largar solos, lo tienen que hacer a través de algunas aplicaciones como Balance o Proficio. Esta Balance o Proficio son como especies de bancos, están muy regulados, ¿sí? Son los operadores dentro de la bolsa de valores y a través de ellos uno puede comprar acciones, bonos, obligaciones negociables y otros instrumentos financieros. Y cuando uno se da de alta en estas aplicaciones, hay asesores, ¿sí? Con los que uno puede hablar por teléfono y te dicen, compra esta acción, vende esta acción, compra Banco de Galicia, hace esto, hace lo otro, bueno, digamos, y uno lo que tiene que hacer es meterse, estudiar, leer, pero claramente hay muchísimos países en donde gran parte de la población invierte en acciones y bonos. Los argentinos no estamos acostumbrados. Bueno, es importante por lo menos que lo sepan y empiecen a investigar un poquito. Vamos a ver cómo organizamos los gastos, ¿sí? Tercer regla de oro, saber en qué se va la plata. Una pregunta. Sí, hay una pregunta que dice, ¿IOL es una plataforma que usted recomendaría para las inversiones? ¿Cómo se llama? IOL. Lo que yo busqué acá es que es IOL, Invertir Online. Sí, es también una aplicación. Yo las que recomiendo, porque tengo muchos conocidos que las usan, Balance y Proficio, claramente. Y acá Osvaldo, perdón. Hay muchas, tienen un nombre especial, todas están reguladas en la bolsa, por bolsa de valores. Métanse en Balance, que es fácil de bajarla, de armar un usuario y de tener gente que te asesore. IOL no, por lo menos yo no la usé, no sé cuál es el nivel de los asesores, pero bueno, sí, averigüen y accedan. Sí, acá Ethel preguntaba exactamente lo mismo, si la entidad de Invertir Online es confiable. Y Es confiable si uno invierte en estas organizaciones que están aprobadas por el mercado de valores argentino, por lo que es la bolsa, ¿sí? O sea, no es cualquier aplicación. Balance es una sociedad que cotiza en bolsa, que tiene muchísimas regulaciones, no es que uno va a poner la plata y de golpe va a desaparecer, ¿sí? Y después Osvaldo ponía, el marco financiero no es más ni menos que un espejismo donde el factor tiempo e inversión que puede hacer una persona al final del camino tuvo más desgaste en el proceso de lo que pudo ganar y en verdad la pérdida de aquel o aquellos que invierten incrementa mucho más a las corporaciones en su economía y la ventana de verdadera ganancia para la persona de a pie queda muy reducida a unos pocos. ¿Puedes volver a leerlo? Sí, no me pusiste ni una coma. El marco financiero no es más ni menos que un espejismo donde el factor tiempo e inversión. ¿Querés explicarlo acá? En el audio mejor va a ser más sencillo. No, yo lo que te quería preguntar, Juan, es, Sí. el marco financiero no es más ni menos que un espejismo donde el factor tiempo e inversión que puede hacer una persona al final del camino tuvo más desgaste en ese proceso de lo que pudo ganar y la verdadera, y la verdad, la pérdida de aquel o aquellos que invierten, es decir, de cualquiera de nosotros, puede incrementar mucho más la economía de las corporaciones. Y eso queda muy reducido a unos pocos que podamos entender esa verdadera inversión. Bueno, ¿Eso es así o no? bueno, mira, la economía capitalista, que es básicamente casi el 100% de la economía mundial, el 99% de la economía mundial, se maneja alrededor del crédito, ¿sí? Sin crédito no hay economía. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Yo voy con 10.000 pesos a comprar algo del kiosco, le digo, quiero ese alfajor de ahí. Como hay inseguridad, el señor del kiosco tiene bajada una reja. Entonces me dice, señor, yo le doy el alfajor, pero usted antes deme los 10.000 pesos. No le voy a decir yo. Primero dame el vuelto, primero dame el alfajor, después yo te doy los 10.000 pesos. ¿Sí? Como hay desconfianza, no hay crédito. Como no hay crédito, no hay negocio. Ni yo pude comprar, ni el kiosquero me pudo vender. ¿Esto qué quiere decir?
que la economía capitalista trabaja con crédito y el crédito se mueve con la confianza. Si no hay confianza, no hay crédito. Mientras más fuerte es la desconfianza, menos crédito hay o más caro es el crédito. Mientras más confianza hay más crédito y el crédito es más barato. Nosotros podemos estar parados en las dos ventanillas del crédito. Somos aquellos que vamos a tomar el crédito para hacer un negocio o somos aquellos que tenemos un ahorro y lo ponemos en alguna institución que va a dar crédito y que nos va a pagar un interés. Mientras todo sea más fiable, los intereses van a ser más bajos. Mientras menos fiable sea, los intereses van a ser más caros. Por eso uno tiene que entender que si está entrando a un negocio donde te dicen que vas a ganar el 100% en un mes, desconfía, posiblemente sea algo muy riesgoso, pero tan riesgoso que hasta posiblemente sea una estafa. Ahora, para todo esto, para generar confianza y para que el crédito exista, lo que uno necesita es conocimiento, necesita información. Mientras más información tiene uno, mayor posibilidad de confiar en los organismos o en las personas en donde uno está invirtiendo. En la era de la información, claramente toda esta información está disponible. Hace 20, 30 años esta información la tenían solo los privilegiados. Hoy esta información está en la vía pública. Hay que saber buscarla, hay que saber leerla, hay que saber interpretarla. Siempre hay algún nivel de riesgo de que hayamos hecho una interpretación incorrecta, que en un mundo tan interconectado de golpe hay una guerra en Ucrania que no pensábamos que iba a ocurrir y genera una serie de eventos encadenados que uno no tenía previsto. Ahora, no es malo invertir, no es malo tener un crédito. Si uno invierte e invierte bien, invierte con información, claramente nuestro dinero genera muchísimo más. No es malo tomar un crédito. Si con ese crédito uno realiza cuestiones necesarias, invierte para comprarse la casa, invierte para comprarse la moto, invierte para comprar herramientas, invierto para hacer un máster en la facultad que va a permitir que dentro de 2 años yo pueda cobrar honorarios más caros porque tengo más conocimiento. Entonces, no es malo intrínsecamente ni invertir ni tomar un crédito, sino qué conocimiento tiene uno, qué información tiene uno para realizar ese tipo de acciones. ¿Sí? Bueno, volviendo a cómo organizar los gastos. Tercer regla de oro, saber en qué se gasta la plata. ¿Sí? Esto es muy importante. Para esto uno puede tener hay algunas aplicaciones que permiten ir registrando ingresos y gastos. Podemos tener el método arcaico, pero sirve de las obras. Hay gente que llega a la casa o pasa por el banco, retira el efectivo, llega y dice, bueno, esto lo guardo porque voy a pagar el alquiler, con esto voy a pagar la obra social, con esto voy a pagar el colegio de los chicos, con esto voy a pagar el consumo de comida, esto lo ahorro y esto es lo que guardo para gustito. Otra forma es usar una planilla Excel o una planilla manual. ¿Sí? Uno agarra una planilla manual, registra todas las categorías de los gastos y va anotando, listo, volví hoy del trabajo, son las 10 de la noche, anoto en qué gasté. Lo que yo voy a explicar ahora es cómo funciona una APP. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿No? Bien. Hay dos APP muy conocidas, Monify y Wallet. Yo les voy a mostrar rápidamente cómo funciona Monify. Muy fácil de bajarla, ni siquiera necesita usuario y es una especie de calculadora con clasificadora de gasto. Acá está, ¿sí? Monify es como una especie de billetera, el icono con dinero que sale de ahí adentro. La bajan como pueden bajar cualquier app. Cuando ustedes ingresen, lo que van a ver es esta tortita, este círculo, rodeado de unos iconos que representan diferentes rubros, ¿no? El termómetro representa gastos de salud, de medicamentos, el hombrecito jugando al fútbol deportivo, la copita de cóctel lo que implica es diversión, el auto, gastos de auto, acá gastos de comida, gastos de transporte, gastos en restaurante, gastos en higiene,
gastos en remises o en taxi, la remera es gastos en ropa, la casita son gastos de casa y el telefonito son gastos de comunicación. Uno le puede ingresar mayor cantidad de rubros, ¿sí? Si yo aprieto el botoncito de ingresos, aprieto ahí y se abre una calculadora que me dice cuántos ingresos. Y bueno, 1.500.000. Uno le da Enter y acá arriba te va a decir cuáles fueron los ingresos de ese mes. Si uno aprieta el botoncito de gasto, te va a decir elegí el rubro y coloca el gasto, o mucho más fácil, uno directamente toca cualquiera de estos iconos. Por ejemplo, si yo toco el iconito de la ropa, la camisetita esta, se abre esta calculadora y acá en esta calculadora yo puedo ir sumando. Bueno, fui a hacer la compra de ropa para el cole de los chicos. Bueno, una remera, 5.000 pesos, una cartuchera, 10.000 pesos. Bueno, lo que salga, que salga, uno va apretando el más igual. Cuando tiene el total, pone una pequeña nota. Yo puse acá una pavada, remera para el cole. Uno toca el botoncito de añadir ropa y automáticamente eh, aumenta la cantidad de gasto. Acá dice 555.000. ¿En qué se fueron los 555.000? Te dice, mira, el 90% fue un gasto relacionado con el hogar, un 5% relacionado con ropa y un 5% relacionado con alimentos. ¿Sí? ¿Cuánto me quedan de todos mis ingresos? 944.000. Bueno, cada vez que toco el iconito, yo puedo agregar un gasto más. Después yo digo, bueno, en vez de verlo acá en una torta, en este anillo, quiero verlo en forma de listado. Bueno, uno toca estas rayitas que están acá a la derecha, donde dice saldo, a la derecha o izquierda hay una rayita. Si uno toca ahí, te aparece y te dice ingreso 1.500.000, en la casa 500.000, en comida 25, en ropa 25, en transporte 5.000. Si yo cliqueo el concepto comida o ropa, ¿qué es lo que pasa? Te da un detalle de lo que uno gastó en ropa. Guardapolvo para el colegio de Joaquín, 30.000 pesos. 25.000 remera para el cole. Y además te tira la fecha. ¿Qué quiere decir? Que con esta aplicación, que es muy simple, uno puede ir llevando el control de los gastos. ¿Sí? Vamos a hábitos financieros. Primero, pagar todo el día que cobramos. ¿Esto para qué? Para no empezar a gastar en pavadas. Ahora, salvo que, hice una excepción, salvo que, una pregunta, yo, ¿para qué pagaría un gasto ni bien acabo de cobrar si este gasto yo lo puedo pagar a fin de mes? Bueno, si uno tiene orden financiero y no me voy a gastar la plata en cualquier pavada, lo que yo podría hacer es poner la plata a trabajar en un fondo de inversión. Cuando llega la fecha de vencimiento, lo pago. ¿Sí? Eso es hacer trabajar la plata. Ahora, lo ideal es que no te gastes esa plata. Bueno, no pago esta factura porque todavía no venció. Te la gastaste porque fuiste a comer afuera. Cuando llega el momento de pagar la factura, no tenés la plata. Eso no debería ocurrir. Separar el ahorro primero, gastar después. Este fue uno de los indicadores que dimos para generar ahorro. Primero separo, después gasto. Tercero, evitar las compras compulsivas. Hace muchos años surgió un filósofo que se llamaba Descartes, que dijo, pienso, luego existo. Él quería saber si el ser humano existía o no existía. Entonces él dijo, si estoy pensando, entonces estoy existiendo. Bueno, en luego de pienso, luego existo, yo les propongo pienso, luego gasto. ¿Sí? Tema de compras compulsivas, o un crédito, o con la tarjeta, o me metí en una app. ¿Para qué? Antes de gastar, pensemos si ese gasto es necesario. Tercero, por algún motivo no puedo ahorrar, estoy muy ahorcado, no puedo ahorrar. Bueno, como mínimo tengo que tener un fondo de emergencia, como mínimo tengo que tener la plata para poder viajar, para ir a trabajar, porque si no tengo ese fondo de emergencia y no viajo, no cobro, mínimamente tengo que tener en el fondo de emergencia lo que me costaría un remis o un Uber. Mi hijo se cayó, se lastimó, no viene la ambulancia, lo tengo que subir a un auto y lo tengo que llevar al hospital. Bueno, son fondos de emergencia que mínimamente uno debería tener, ¿no? Y después lo que les propongo es revisar los gastos,
una vez y bueno, al principio será una vez por semana, en la medida en que uno va tomando el hábito de controlar los gastos y de ahorrar, después uno lo hará una vez por mes, después lo hará una vez cada 2 meses y después lo terminará haciendo una vez por año cuando todo esto esté puesto en automático. Y ahora les propongo un ejercicio y es, ¿qué gasto te come más plata en el mes? Acá, si cualquiera de ustedes quiere opinar, ¿cuál es el gasto que más plata se lleva en el mes? Tarjeta, acá dice uno. Bueno, acá hay alguno que dice alquiler, otro que dice cigarrillos y gaseosas. Me encontré con mucha gente que te dice, no me alcanza la plata, y lo veo que está fumando. Y tras cartón le digo, una pregunta, ¿cuántos cigarrillos te fumas por día? Un paquete. ¿Y cuánto sale el paquete? X. Ok. Y generalmente el que fuma además toma gaseosa. Muy bien. ¿Y cuánto? Y una gaseosa por día. ¿Cuánto sale? Tanto. Cuando le sacás el importe que gasta en el mes, es escalofriante. ¿Sí? Hay gente que se puede gastar 300.000, 400.000 pesos por mes en cigarrillos y gaseosa. Y me quedo corto. Con otra problemática, que el cigarrillo y la gaseosa además te trae problemas de salud. Lo que implica que en algún momento de tu vida vas a empezar a gastar en medicamentos y en idas al médico. Entonces, por ejemplo, ¿qué gasto se puede eliminar? Bueno, claramente, cigarrillos y gaseosa es un gasto que se puede eliminar. Y después le propongo esta idea, de todos los gastos que ustedes están pensando que les consume mucho, ¿se puede bajar un 10%? Y bueno, el alquiler es difícil. Igualmente probaría de ir a hablar con el dueño de la propiedad en la que vivo, a ver si tiene la posibilidad de bajarme. Bueno, un 10 no, ¿me puedes bajar un 2%? Mirá, me bajaron el retiro en la empresa, necesito que me baje. Bueno, peleen los precios. Y acá Agustín pone que gasta en transporte, la que más gastas en transporte. Bueno, hoy el transporte es un costo importante. Bueno, acá es cómo puedo evitar gastar más en transporte. Bueno, ¿a cuánto estoy del trabajo? A 10 cuadras. Bueno, podés caminar 10 cuadras, por ejemplo. ¿Sí? Me tomo 2 colectivos. Yo me acuerdo que cuando estudiaba, en esa época no había mucho subte, me tenía que tomar un colectivo hasta una avenida, de ahí me tenía que tomar otro colectivo. Bueno, ¿qué hacía? Caminaba las 15 cuadras para ahorrarme el transporte. Obviamente que gastas más tiempo. Bueno, son las prioridades que uno puede ir estableciendo. Y acá, Supermercado, ¿dónde compro? En el chino. ¿Por qué? Porque queda cerca de mi casa. Che, ¿no podés ir a comprar a otro lugar que sea más barato? Porque el chino lo bueno es que queda cerca de casa. Sí. acá Etiel suma un comentario que dice, si sirve, yo pongo un monto límite de fondo de inversión un mes antes de que venza la tarjeta y no gasto más de eso. Entonces, cuando vence, casi siempre me sobra dinero. Perfecto, perfecto. Es una buena medida. Primero, la separaste, no la tenés tan a mano, por lo tanto no gastás. Segundo, ese dinero te está generando un interés extra que por ahí te sirve para pagar los pasajes del colectivo. Pero voy a esto. Si es un gasto de tarjeta, bueno, abran la tarjeta, empiecen a anotar todo lo que está metido dentro de la tarjeta. Fíjense qué de esos son cuotas que dentro de X tiempo se van a terminar. Fíjense si esas compras de tarjeta son necesarias o no. Si fueron cuotas porque uno compró un bien durable. Si son cuotas porque uno está yendo al supermercado y compra la comida en cuotas. Bueno, no, hay que tratar de evitar claramente, tratar de comprar en cuotas cuestiones que tenemos que comprar todos los meses, porque lo que ocurre es que después vamos a terminar pagando el mínimo. Bueno, empecemos a ver si podemos solucionar el problema de la tarjeta. Si no pueden salir del tema de la tarjeta, vayan al banco, pidan un crédito, solucionen el tema de la tarjeta, ¿sí? Paguen la tarjeta en mayor cantidad de cuotas a través de un crédito que sale mucho más barato que financiarse con el mínimo, rompan la tarjeta, corten la tarjeta o empiezan a ser ordenados con el uso de la tarjeta. Supermercado, voy a comprar al chino, bueno, vayamos a comprar a un supermercado mejor. Compramos en Coto, vayamos a Chango Más, que tiene mejores productos y que tiene mejores precios, ¿sí?
voy a comer afuera 2 veces por mes. Bueno, podemos ir a comer nada más que una vez por mes. Podemos no ir a comer, podemos eliminar ese gasto para generar un ahorro más importante, por ejemplo, para comprarme una moto, para después gastar menos en pasaje. Bueno, son cuestiones que uno tiene que ir planificando. En definitiva, pequeños cambios traen grandes resultados. Y esto es una cuestión de hábitos. Ahorrar es una cuestión de hábitos. Miren, hace muchos años, en la época de Perón, se promovió que los chicos, los niños tuvieran una tarjeta de ahorro, una caja de ahorro se llamaba, era una pequeña libretita de ahorro. Los padres iban, le depositaban monedas en el banco hoy sería una aplicación, te anotaban ahí qué ahorros tenían y los chicos iban y le mostraban a los compañeros la cantidad de dinero que tienen ahorrado. Yo a mis hijos los insto constantemente a que ahorren. Llega fin de mes, ahorraste este mes, separaste antes, ¿cuánto vas a tener dentro de un año? Bueno, los molesto para que ahorren porque sé que es una cuestión de hábito. Mientras más temprano uno empiece a ahorrar, mucho más fácil es el ahorro, ¿sí? Nosotros para jubilarnos podemos empezar a ahorrar. Si empezamos a ahorrar, empezamos a trabajar a los 18 años y empezamos a poner plata en un fondo o a comprar acciones o a poner un plazo fijo, cuando nos querramos jubilar a los 65 años vamos a tener un fangote de plata, ¿sí? Si uno se acuerda 2 años antes de jubilarse y posiblemente no lo va a tener. Entonces es muy importante educarse y educar a nuestros hijos en el tema del ahorro. Mensaje final y ya vamos terminando. No importa cuánto ganás, hasta ahí nomás, porque claramente sí importa cuánto ganás. A lo que me refiero es que mientras más ganás, si no tenés orden y no tenés precisión y no te autoexigís, mientras más ganás, más te lo vas a gastar y vas a estar en el mismo problema que estás hoy. Entonces, no importa cuánto ganás, sino cómo lo administrás. La tranquilidad empieza con el orden, ser ordenado no solo en las cuentas, sino en la casa. Si yo a mis hijos les compro el libro para el colegio y los dejan a la intemperie y el libro se moja y bueno, al mes siguiente le voy a tener que volver a comprar el libro, ¿sí? Si le compro un guardapolvo y ni bien llega, se arrastra por el piso, lo deja tirado y lo voy a tener que lavar y planchar mayor cantidad de veces, por lo tanto, el guardapolvo se va a deteriorar más rápido, en vez de un guardapolvo por año, le voy a tener que comprar 2 guardapolvos por año, ¿sí? Entonces, el orden, y que comienza por la casa, también ayuda a la tranquilidad y al ahorro. Un tema importante, lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se cambia. Es una frase que usamos mucho acá en la empresa. Por eso invertimos muchos en sistemas de información y en poder planificar. Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se cambia. ¿Qué quiere decir? Que si yo no mido lo que gasto, no conozco lo que gasto, si no conozco lo que gasto, no puedo cambiar mi situación financiera. Cuarto, el ahorro es una cuestión de hábitos. Cualquier hábito uno tarda 45 días en aprenderlo. Si yo tengo que tomar más agua, porque fui al médico y me dicen que tengo un problema de riñones, porque tengo que tomar agua, y todos los días trato de tomar agua y me cuesta, bueno, si yo me impongo tomar agua un poquitito todas las mañanas durante 45 días, al día 45 lo hago sin darme cuenta. El ahorro es exactamente lo mismo. Y por último, es importante tener un objetivo. Esto lo hablamos hoy. Uno puede ahorrar porque sí, pero si además uno ahorra porque quiere realizar, no sé, me quiero comprar la casa, me quiero comprar la moto, me quiero comprar la tele o me quiero comprar el par de zapatillas, claramente ahorrar es mucho más sencillo, ¿sí? Porque uno tiene el compromiso, digamos, mucho más accesible. Bueno, nada más. Si hay preguntas. Juan, si querés ahora, podés por ahí cerrar la presentación para que nos podamos ver todos. Sí. Si querés ya cerrarla en tu compu, la presentación. Muy bien. El PowerPoint. Vos quedate, no te escapes. Bien. Acá Carlos Benítez Sí. se sumaba a esta frase que vos repetiste varias veces, que es más ganan, más gastan. Exacto. Después te preguntan cómo haces, le explicás y sí. Así que los invito, si quieren, a los que se animen a prenderse los micrófonos, hacer algún comentario, sugerencia, aporte, aprovechar para conversar. Había quedado también el comentario de Agustín Zucco, Sí. que había dicho cómo ves un futuro con el dólar y cómo lo ves con el peso.
dijimos que lo dejábamos para el cierre. Bueno, si quieren les cuento ese tema. ¿Hay consenso? ¿Se los cuento? Bueno, acá va a parecer que yo hablo de cuestiones políticas. Yo no hablo de cuestiones políticas. Yo no hablo si Milei me gusta o no me gusta, si Cristina me gusta o no me gusta. Yo hablo desde mi conocimiento, de lo que yo aprendí en la facultad, de lo que me enseñaron otros profesionales y de lo que he ido leyendo a lo largo de mi carrera. Nosotros, en nuestra economía, no podemos gastar más, en nuestra economía particular, familiar, de la empresa, no podemos gastar más de lo que ganamos, ¿sí? Es una verdad de perogrullo. Digo, a nadie se le ocurriría gastar más de lo que gana. Con un país ocurre exactamente lo mismo. Cuando uno gasta más de lo que gana, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que pedir un crédito, o tiene que generar mayores ingresos, o tiene que realizar un ajuste, ¿sí? No hay muchísimo más. Si yo estoy gastando 2.000 en vez de 1.000, bueno, veré en qué me puedo ajustar. Si no me puedo ajustar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar mayores ingresos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar otro trabajo. O tengo que trabajar mayor cantidad de horas. O puedo pedir un crédito para hacer un máster, para tener más conocimientos, para vender mejor información de la que tengo hoy en día, y eso me va a permitir un mayor ingreso. Bueno, a un país le pasa exactamente lo mismo. Un país, ¿qué puede hacer si gasta de más? Puede pedir un crédito, ¿sí? Puede generar mayores ingresos o puede hacer un recorte. Si pide crédito, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos pasa a nosotros con la tarjeta si lo usamos mal. Si el país pide crédito para pagar los sueldos de los empleados que trabajan en el país, de los maestros, de los médicos, de los policías, de los bomberos, de los militares, que por supuesto son gastos necesarios, y usa el crédito nada más que para pagar eso, nos va a pasar con nosotros con la tarjeta. En algún momento no vamos a poder pagar más la tarjeta y el país va a entrar en cesación de pagos, va a entrar en lo que se llama crisis de deuda. Las crisis de deuda son recurrentes en la Argentina. ¿Por qué? Porque el país, como siempre gasta más de lo que recauda, constantemente ha vivido pidiendo crédito, hasta que llega un momento que ningún país del mundo nos presta, ¿sí? Ningún banco del mundo nos quiere prestar plata a los argentinos. La otra opción, ¿cuál es? Que el Estado recaude más plata. O sea, así como yo podría ir a buscar otro trabajo o hacer algo para ganar más plata, la forma en que el Estado recauda más plata, que es a través de los impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? El Estado argentino ha ido subiendo los impuestos. Esto lo deben escuchar muchísimo ustedes. Llega un momento que la Argentina cobra tantos impuestos, pero tantos impuestos, que esos impuestos son impagables. Y tenemos una presión tributaria muchísimo más grande que cualquier otro país del mundo. ¿Y eso qué hace? Detiene la economía. Lo primero que pasa es que mucha de la economía se pasa en negro. Che, con todos estos impuestos yo no puedo trabajar, por lo tanto, ahora empezamos a trabajar en negro. Por lo tanto, el Estado deja de recaudar fondos. O sea, que la intención de subir los impuestos termina generando luego que esos impuestos sean menos porque parte de la gente se pasó en el negro. Pero además, ¿qué es lo que ocurre? Que el costo argentino es más grande. Si en Estados Unidos producen una botella de Coca-Cola y le cobran 5% de impuesto, y Argentina produce la misma botella de Coca-Cola y le cobramos 50% de impuesto, cuando le querramos vender al mundo, claramente el mundo no las va a comprar. ¿Por qué? Porque somos caros, ¿sí? Entonces, ese subo los impuestos tiene un límite. Lo otro que podemos hacer, ¿qué es? Hacer un recorte, que el Estado diga, bueno, tengo que recortar. El recorte, que es doloroso, tan doloroso como recortar nuestras economías. Si yo antes salía a comer una vez por mes, ahora no como más. Yo antes me tomaba el transporte, ahora camino. Antes me compraba cigarrillos, ahora no compro cigarrillos. Antes mandaba a mi hijo a la escuela privada, ahora la tengo que mandar a un colegio público. Bueno, antes tenía internet, ahora no tengo internet. Claramente, hacer recorte es doloroso. ¿Cómo han resuelto los gobiernos argentinos a lo largo de esta historia? De dos formas. Subieron los impuestos o pidieron crédito. Cuando no se pudo subir más el impuesto, porque ya no se puede subir más, y cuando ya nadie nos prestó, ¿qué inventaron los gobiernos argentinos? La emisión de dinero. Y es como si nosotros fuéramos al banco,
retiráramos los billetes con los que el INSE nos pagó, nos compramos una fotocopiadora y empezamos a fabricar dinero. Y con ese dinero falso, yo voy y le pago a la despensa de la esquina, le pago al chino, voy y pago la escuela, ¿sí? Bueno, el primer billete falso no lo detectaron, el segundo no lo detectaron, al tercer mes que estoy emitiendo cheques falsos, billetes falsos, ¿qué es lo que va a pasar? La gente se va a dar cuenta que esos billetes son falsos. Y cuando nosotros vayamos con un billete, ya sea falso o verdadero, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie lo va a querer, ¿sí? Y al no querer los billetes, ¿qué es lo que ocurre? Inflación. ¿Se entiende? Entonces, Argentina históricamente, ¿cómo resolvió sus problemas? Mal, endeudándose, subiendo los impuestos o generando emisión. Cuando nosotros generamos emisión, ¿qué hacemos? Que los precios suban. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ese billete. Y se los pongo de ejemplo. Si en el país fabricamos 2 celulares, ¿sí? Y solamente hay 2 habitantes, y cada habitante gana 1.000 pesos. Está Juan, que gana 1.000 pesos, está Osvaldo, que gana 1.000 pesos. Solo hay 2 celulares. Y lo único que necesitamos para vivir es tener celulares. ¿Cuánto es lo máximo que puede valer el celular? 1.000 pesos. Porque yo tengo 1.000 pesos, no puedo gastar más de 1.000 pesos. Y Osvaldo tiene 1.000 pesos. Y lo único que puede gastar es en un celular y no puede gastar más de 1.000 pesos. Ergo, el celular no puede valer más de 1.000 pesos. Ok, si ahora en lugar de generar ahorro, para que la gente lo ponga en los bancos, para que los bancos se los presten a las empresas, para que las empresas produzcan ahora 4 celulares, que es lo que se hace en una economía normal, ahora el gobierno, a través de planes u otras acciones, me da dinero. Y ahora, en vez de 1.000 pesos, yo tengo 2.000 pesos, pero resulta que Osvaldo también tiene 2.000 pesos. Pero en el mercado sigue habiendo solo 2 celulares, y yo voy a ir a comprarme el celular. Y ahora en vez de un celular, quiero 2 celulares, porque el celular valía 1.000. Yo tenía 1.000, ahora tengo 2.000. Cuando vaya a demandar por 2 celulares y cuando Osvaldo vaya a demandar por 2 celulares, automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Los celulares van a pasar a valer 2.000 pesos cada uno. ¿Se entiende? Y ese, explicado así simple, es el efecto de la emisión. Cuando un gobierno promueve el consumo en lugar de promover el ahorro, lo que genera es este efecto. Obviamente que cuando se promueve el consumo, el efecto ese de que salgo a comprar porque tengo plata, dura un tiempito hasta que todo el precio sube, o hasta que los precios suben por efecto de la emisión. Entonces diera la sensación de que podemos estar bien durante un tiempo. Si el gobierno promueve el ahorro bajando la inflación y eso promueve la inversión, a la larga se pone en movimiento la economía. Y bueno, eso es lo que aparentemente estaría ocurriendo ahora, ¿sí? El gobierno bajó el nivel de gasto, la inflación está bajando, ya no tiene que emitir, ya no tiene que endeudarse, en algún momento va a poder bajar la cantidad de impuestos que cobra y la economía se tiene que empezar a poner en movimiento. De hecho, este año la Argentina va a crecer un 5%. Desde el año 2011, la Argentina no crece. Este año va a crecer al 5%. Lo que ocurrió es que todavía el consumo y esta capacidad de producir no llegó a todos, está llegando a determinados sectores. Bueno, el gobierno tendrá que ver cómo hacer para que esto se acelere. ¿Se entiende? Ahora, en el medio estamos pasando por un proceso de ajuste y el ajuste es doloroso. ¿Sí? Bueno, no sé si con eso respondí la pregunta. Acá Carlos Benítez había puesto: lo importante es controlar gastos y evitar las tarjetas. Sé que es imposible en estos momentos, pero hay que intentarlo. Y antes había puesto que fue una muy buena explicación sobre los gastos. Muy bien. Por Por supuesto supuesto que que es difícil. es difícil bajar gastos para un país, es difícil bajar gastos para una empresa y es difícil bajar gastos para una familia. Pero bueno, no hay opciones. O bajamos el gasto o generamos mayor ingreso. ¿Sí? Ahora, el país tuvo una sequía y como tuvo una sequía, el campo le fue mal. Y como al campo le fue mal, que es el principal productor del país, ahora al gobierno no le alcanza los impuestos que les cobra el campo. Bueno,
ocasionalmente puede pedir un crédito internacional para suplir el problema. ¿Se entiende? Es como nosotros, che, tengo un problema de salud, no tengo ahorro, y bueno, sí, voy a pedir un crédito porque si no me muero, digo. No está mal esa opción. Otra opción, si nuestros puertos son caros, si nuestras rutas son caras, si nuestro transporte es deficiente, bueno, el gobierno podría pedir préstamos. ¿Para qué? Para mejorar la hidrovía, para que cuando los barcos entran a nuestros puertos nos cobren menos dinero. Podríamos mejorar las rutas para que los camiones se accidenten menos, lo que haría que los seguros sean menos. Podríamos pedir un crédito para mejorar el sistema ferroviario. ¿Para qué? Para que el transporte sea más barato, para que nuestros productos sean más baratos, para poderlos vender mejor al mundo. Bueno, ese tipo de inversión es una inversión correcta. Es como decir, saco un crédito para comprarme una moto, para ir más rápido al trabajo, para poder trabajar mayor cantidad de horas. Entonces, no siempre tomar un crédito es malo. El tema es para qué se toma el crédito. Si vamos a tomar un crédito para crecer en infraestructura, es bueno. Si vamos a tomar un crédito para pagar los sueldos del Estado, y no tiene sentido, excepto que sea un año en donde puntualmente hemos tenido un problema de sequía. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo la economía del país es muy parecida a una economía familiar. ¿Sí? El por qué endeudarse y el por qué no endeudarse y el no tomar deudas malas y el ahorrar es exactamente igual a lo que estuvimos hablando nosotros con respecto a nuestra economía particular. Bueno, los invitamos nuevamente. No sé si alguien quiere sumar un comentario. Acá Carlos vuelve a poner, nosotros los argentinos estamos acostumbrados a lo veo, lo quiero y ahí está el problema. O sea, lo que nos enseñan está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Carlos, por todos tus comentarios. Totalmente coincido. Eso, ¿sabes qué es? Es producto de haber vivido en una economía inflacionaria en donde los billetes te queman. Como el billete te queman, vos te tenés que desprender del billete porque sabés que dentro de un mes vale menos. Entonces, en vez de ahorrar para comprarte la moto o el auto, vas y te lo gastaste en una zapatilla. Entonces, todo el mundo gasta en bienes no durables que duran poquitito tiempo. No hay ahorro. Si no hay ahorro, no hay crédito, no hay confianza, el país no avanza. Por eso es tan importante el ahorro. Es importante dentro de la familia y es importante dentro de un país. Un país que ahorra es un país que invierte. Un país que invierte es un país que crece. Un país que crece es un país que tiene gente que gana mejor y que tiene mejor vida. ¿Sí? Bueno, si les parece, vamos haciendo el cierre. Como les dije en un principio, al cierre de este punto de encuentro, les vamos a estar haciendo llegar el formulario de satisfacción, que es muy importante que lo respondan, que participen. Todos los comentarios, ya sean positivos, negativos, sugerencias, son bienvenidos. Este espacio nosotros, como siempre digo, lo armamos para ustedes. Lo importante es que de esto se lleven algo, un aprendizaje, un pensamiento, un comentario, una herramienta, todo lo que sea que sume. En este espacio nosotros lo hacemos pensando en cada uno de los asociados, ya sea los que están conectados como los que los van a estar viendo después grabados. Así que todo aporte que hagan es bienvenido y es justamente para ustedes, que es lo que buscamos con este punto de encuentro, que como bien dice el nombre, es frenar una vez por mes, elegir un tema y que todos compartamos este espacio, aunque después lo vean grabado. No esperar solamente al único encuentro por ahí más masivo que teníamos en la asamblea, sino decir, bueno, todos los meses tenemos una posibilidad, más allá de que todos trabajemos conectados, de frenar, hablar un tema, elegirlo y compartirlo. Como hicieron también con los comentarios, con los aportes que fueron haciendo, que eso también suma un montón y ayuda también a que ustedes se puedan ir sacando dudas. Así que de nuestra parte, más que agradecidos. Agradecidos con Juan nuevamente, Sabrina también que estuvo con el armado de la capacitación, como en todas las anteriores, a todo el equipo del área, al consejo que está conectado también, a todos los que están conectados, por la plata que ahí siempre los veo firmes, me pongo muy contenta, los saludo. Así que si no tenemos más comentarios, Juan, sí. Tres palabras. En principio, agradecerles a todos ustedes que se hayan sumado. Cuando Mili me propuso esto, no pensé que iba a haber tantas personas. Ver que hay tantas personas preocupadas por esto demuestra el compromiso y la ambición de cada uno de ustedes por querer mejorar y progresar. Es la forma en que uno avance y que el país avanza. Así que la verdad, orgullosos de ver tanta gente acá.
Y por último me sentí un youtuber, sí que hay forma de decir que me den ok y que se suscriban ahí a la campanita. No veo la campanita, no veo el me gusta, nada. Bueno, O que nos manden estará para la emojis. próxima. Ahí va. Lo que nos falta es esto, educación financiera. Aprendamos y van a ver cómo todo cambia en la vida. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gastón puso, me pareció excelente, ¿se escucha? Sí, Gastón no lo encuentro. Gastón, me parece excelente toda la presentación, sensacional cómo expresó todo el contenido en palabras sencillas. Bueno, qué suerte. Nos alegramos mucho. Me pareció genial la charla. Gracias a ustedes por su tiempo para brindarnos la información. Agustín, muchas gracias. Ricardo Maidana, alguien que silencie. Hay un micrófono encendido. Bueno, gracias. Perdón, lo vimos recién. Bueno, de vuelta, les agradecemos a todos. Va a quedar grabado, se los vamos a hacer llegar, no se olviden del formulario, no quiero ser pesada, pero es importante. Así que aprovechamos para saludarnos y nos vemos en el próximo, que es en diciembre, y va a estar a cargo del Consejo para hacer un cierre de lo que fue todo el año, cómo vinimos trabajando y lo que esperamos también para el año que viene. Así que aprovechamos el mes de diciembre para hacer ese cierre con el Consejo y con el síndico, y después le mandamos la fecha y el enlace. Aprovechamos para saludarlos y nos vemos en diciembre.